Ahí está, fantástico. Sí. Bueno, pues esta es la sorpresa un poco de hoy. Suelo invitar todos los años en el módulo del desde dónde, sea en el 2.1 o en el 2.2, me gusta siempre que Ramón un poco pase por el curso, primero también para que os vea, para que le veáis a él, para que como muchas veces lo nombramos, pues de alguna forma que le pongáis cara. Y también porque, bueno, hablando de honrar el pasado y de tal, siempre es importante para mí y siempre hablar de Ramón porque de alguna forma es la persona que me dijo, oye, eso que tú haces tiene un sentido, y entre él y Ulises las dos miradas me hicieron ver que lo que yo hacía quizás tenía un sentido modelarlo y llevarlo adelante, ¿no? Pero de alguna manera yo no era consciente de lo que hacía hasta que realmente esas miradas externas le pusieron el valor a eso que se había desarrollado de alguna forma en mí, ¿no? Y creo que también porque creo que Ramón es importante no solamente en la historia de FS, sino también para que entendamos que todo el movimiento, cuando hablamos de movimiento de coaching, de movimiento de organización, ese movimiento de empresa, pues que tú llevas como 20 años dentro del mundo del coaching y demás, ¿no? O sea, quizás las primeras formaciones de coaching en España estuviste ahí. Entonces ha visto toda esa evolución y todo lo que los coaches aportaban en su momento a la empresa y lo que hoy en día empezamos a ver como carencias de los coaches y que ya pedimos que la persona sea facilitadora porque vemos cosas diferentes, ¿no? Entonces hoy es un poco esto para que él también os traiga su mirada, su experiencia, qué cambió en su desde dónde y que podáis, no sé, preguntar lo que os venga también y estamos en familia. Es como el padrino de la defensa. Adelante, pues. Muy bien, lo que te venga. Pues nada, pues primero gracias por darme esta oportunidad y siempre para mí es un gustazo poder conectar con lo que va pasando con la FS porque hay una parte mía también ahí desde el primer día que la disfruto mucho en mi día a día porque la estoy utilizando siempre. O sea, ahora ya, ahora cuando empezamos ya mis intervenciones ya no podían ser sin todo esto que ya empezáis a conocer, ¿no? O sea, es que cambia todo. Entonces, para mí lo más importante fue el hecho de que, claro, coaching, ya sabéis lo que es, pues bueno, estamos haciendo coaching, hemos aprendido coaching, estamos acompañando desde ahí, ¿no? Pero en el momento que conocí a Boogie, ¿no? Además lo conocí en una constelación y yo lo escogí a él como figurante de un tema mío en esa constelación, ¿no? Y entonces, pero después de la constelación hablamos y me explicó lo que estaba haciendo de facilitación. Me habló de la facilitación y le dije, hostia, esto en la empresa me falta, esto sería alucinante, ¿no? Y al cabo de un año fue cuando me llamó, me dijo, oye, ya tengo la parte sistémica, ya había estado años aprendiéndola y quiero mostrarte el tema de la facilitación sistémica, ¿no? O sea, entonces, claro, yo había hecho constelaciones, en empresa habíamos hecho alguna cosa que siempre se veía muy raro el tema constelaciones en la empresa y había una dificultad para entrar en empresa desde la sistémica. En cambio, cuando vi las primeras cosas que me enseñó de facilitación sistémica, vi que gracias a la facilitación la sistémica podía entrar en el mundo de la empresa. Era muy fácil porque toda la facilitación bien hecha, la empresa la compra ya. Es algo que no... El verbo facilitar ahora se utiliza para todo, pero lo que significa realmente ser facilitador, ¿no? Me di cuenta cuando lo conocí, porque venía de una formación de 3 años. 3 años para ser facilitador, ¿no? Y ahora todo el mundo es facilitador. Dices, espera, no. Facilitación es otra cosa, es mucho más profundo. Entonces, claro, pues la facilitación, lo que hizo Boogie fue añadir la parte sistémica y era una forma muy sutil de meter la sistémica en las intervenciones, ¿no? O sea, y lo que nos pasó fue en las primeras que hicimos, pues que gente muy cuadriculada y muy ingeniera, muy de números, de repente estaba allí en el espacio y habían comprado porque ya les gustaba, pero de repente se encontraban que yo estaba ciego, ¿no? Y que cuando se desvelaba era cierto lo que ponía papel, ellos estaban allí y esa sorpresa, desde un lugar donde habían escogido, lo aceptaban. Esta es la diferencia, ¿no? O sea, es algo que para mí se abrió otra nueva historia con la facilitación sistémica, porque el coaching es una forma de estar y de acompañar, que esto lo seguimos siendo igual, pero nos da este otro ángulo en el cual
puedes afrontar cosas de una forma muy diferente y fácil, simple y ágil, ¿no? Que esto es lo que también, al menos es más, ¿no? Que sea simple, ¿no? Y esto es muy simple, esto fue lo que empezamos a descubrir. Y no sé si les contaste lo de Italia, cuando fuimos a Italia. Pero muy por encima. Sí. Creo que igual no sé si lo llegaré a contar. Bueno, Alguna vez ha salido. Sí. Alguna vez Sí, ha salido, Italia pero ha salido. nunca... sí, eso para mí fue el ¡paf! Porque, claro, cuando lo conocí y tal, vi de qué iba esto y tenía un cliente en ese momento, un director general, pues, que estaba trabajando con él y tenía un gran reto. Y iba a Milán a hacer un comité de dirección con todos los directores y tenían que salir con el plan estratégico a 5 años de ese comité que había montado en Milán. Y entonces, bueno, pues resultaba que tenían todos los directores los tenía enfrentados. O sea, había un ambiente fatal y este director general le decía, tengo un reto, no sé cómo me voy a salir con esto. O sea, realmente no sé qué hacer. Y entonces le dije, bueno, a ti te pagan para que salgas con éxito de esta reunión, ¿no? Sí. Pero ¿te obligan a que seas tú el que facilite esta reunión? Dice, no. Pues bueno, pues yo te traigo un facilitador y delegas en esa persona la facilitación para que llegue a puerto esta reunión, ¿no? Yo digo, pues vale, tengo la suerte de que este director general se tiraba a la piscina muy fácilmente y se tiró. Y nada, allí nos vamos para allá y nos dieron una tarde nada más. Ellos habían estado por la mañana. Sí, ellos estaban como el fin de semana, ¿no? Sí. O 2 días, y Sí. nos dieron como 3 horas, teníamos Sí, de la 3 horas de tarde. tarde. Ellos llegamos cuando comían, entonces nos metimos en la sala y entonces ahí empezó ya, era mi primera intervención. Era la primera intervención que hacíamos juntos. Sí, es que- sí. Y entonces ya empiezo a notar qué pasaba, ¿no? Porque lo que primero que hizo fue cambiar la decoración de la sala. Era un hotel, quitó cortinas, puso tal, los muebles, empezó y digo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Esto fue muy bestia. Y después, claro, el primer impacto fue cuando entraron ellos después de comer, que entraron en otro sitio. Ahí ya hubo un cambio de estado. Es decir, hostia, vamos a algo diferente. Que esto... Y entonces, bueno, pues los reúne allí, entonces pum, sale el tema y entonces digamos que hubo diferentes partes que ya habréis hecho, pero bueno, una de ellas fue el hecho de que cada uno hablara, ¿no? Desde su lugar supuesto. Estaban sentados en la mesa, pues yo soy director financiero, pues soy yo cómo vivo esto. Pero después los hizo poner detrás de la silla y ahora yo soy Luis. Pues ahora yo, Luis, no director financiero, sino Luis, os habla a vosotros de cómo estoy, ¿no? Y bueno, esto ya rompió, ahí ya empezaron a haber conversaciones diferentes. Pero lo bueno fue que entonces dijeron, bueno, ¿cuáles son vuestros desafíos, vuestros retos para estos próximos 5 años, ¿no? Y los escribieron allá en un papelógrafo, salieron todos. Dice, vale, pues entonces los sacó de allí, hizo algunas dinámicas y después de repente los lleva a un sitio que había puesto con cortinas así redondo, unos puffs en el suelo, y de entrada esta gente, un puff en el suelo. La secta ya nos va aquí a tucir y se sentaron en el suelo, había unas velas, un incienso, o sea que el atrevimiento era fuerte. Y entonces los pone allá y les dice, bueno, ahora meteros ahí, cerrar un momento los ojos, también cerrar los ojos es otro reto, y ahora meteros en lo que significa, o sea, en que ahora ya no sois aquellos, o sea, os hemos dejado allí, y ahora aquí sois una reunión de sabios. Sois sabios, gurús, sois gente de mucha sabiduría, ¿no? Que es como un conclave de estos, ¿sabes? Que están allí y estaban allá y tal, y bueno, entonces abro los ojos y yo notaba como todo su lenguaje no verbal de ellos empezó a cambiar. Claro, yo era el observador, lo bueno de ellos era el que facilitaba. Yo estaba allá observando, tomaba nota y ayudaba un poco, ¿no? Pero era él el que hacía el trabajo. Y entonces empecé a ver cómo les cambiaba el lenguaje no verbal. Y entonces va y trae papelógrafo, lo planta allí y les dice, bueno, pues reunión de sabios, ¿no? Pues ahora tenemos un primer reto aquí que aquellos señores de allí tienen y no saben qué hacer. Dicen, bueno, pues es este, ¿no? ¿Qué proponéis que se puede hacer para esto, ¿no? Y empezaron a hablar y él iba apuntando y íbamos apuntando, pero es que parecían sabios, o sea, lo decían con una tranquilidad, con una seguridad. Pienso que ha de ser esto, el otro, pam, no se interrumpían,
todo ordenado. Yo alucinaba. Esto no puede ser. Aquí ha habido una magia. Porque dices, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Y fueron dando respuesta a todo. Y cuando acaban, pam, se levantan, cambio de estado, vuelven a la mesa, ya estáis aquí, tal. Bueno, pues señores, los sabios han dicho, a ver, esto, y después ya, por favor, traducirlo todo, pero para mí eso fue algo tremendo, o sea, algo que ellos alucinaron. Bueno, se acabó la reunión con un plan estratégico de puta madre, o sea, tremendo, y contentos, pero sobre todo... Y 45 minutos antes. Exacto. Sí. Y sobre todo cohesionados. Ellos estaban enfrentados, empezaron la reunión enfrentados y acabaron la reunión que ya estaban ya cohesionados, estaban conectados, cómplices, ya les cambió la relación entre ellos cambió. Claro, esto el director general alucinaba con esto porque es difícil de creerse que esto pueda ser en este tiempo y con las reuniones que hacen de los días y que no toman decisiones, se enfrentan, se discuten, se culpabilizan, se faltan al respeto, ¿no? Esto es lo de cada día. Exacto. Entonces, bueno, pues entonces fue cuando me dije, bueno, pues esto de ser un programa. Me dijo, no es posible. Y dije, ¿por qué? Y dice, porque cuando yo salgo de la intervención no me acuerdo de nada. Yo digo, no hay problema, para eso estoy yo apuntaré todo. Y así empezamos, que a veces hemos grabado también, para engancharlo todo, ¿no? Sí. Y lo bueno también era de que cada intervención que hacíamos es que automáticamente, nada más a la salida, ya le salían todas las mejoras para hacer para la siguiente. O sea, que es que iba pariendo continuamente, es una máquina de crear, o sea, con lo que hay nunca está conforme, siempre, la siguiente ya se puede hacer esto, lo otro, y entonces, bueno, pues así empezó la FS. Entonces, claro, yo ahora ya me olvido de Boogie, a nivel mío lo que me pasó fue esto de que en el momento que yo iba a hacer cualquier intervención, yo ya necesitaba el espacio, el moverme, el que se movieran, el desplegar, ¿no? Ese concepto yo le llamo pues entrar en una intervención 3D, ¿no? O sea que todo el espacio es útil, ¿no? El suelo, el techo, las paredes, ¿no? Y esto es algo que a día de hoy, ¿no? Pues no me puedo imaginar ya una intervención sin esto. Entonces, la otra cosa que también a mí me ha ayudado mucho es que cuando yo vengo de ingeniería, vengo de todo el mundo del marketing, comercio exterior y todo muy, digamos, racional, ¿no? Entonces, en el momento que aprendí coaching, los primeros cursos de coaching que vino a España, pues empecé con el coaching, pero claro, me enseñaron una metodología y yo seguía la metodología. Y bueno, llegó un momento que me empecé a dar cuenta de que la intuición empezaba a funcionar, ¿no? Pero había el miedo de decir, bueno, aquí teóricamente me pagan para este nivel, ahora yo si salgo una chorrada, que si lo que me viene es una chorrada, hostia, ¿qué hago? Y bueno, poco a poco me fui soltando, pero la FS ya me dio suerte del todo ya. Es decir, ya ahora yo llego a los sitios y bueno, pues realmente me escucho que es lo que me pide el cuerpo y lo saco y lo comparto. Y a veces digo, me van a enviar a la mierda, voy a perder el cliente, estas cosas, ¿no? Pero bueno, no, al final hay una cosa que recuerdo mucho de Bui que siempre dice, ¿no? Que no te vas a encontrar ningún reto delante que no puedas asumir, ¿no? Que no puedas afrontar. Y eso cuando lo vas viendo que es verdad, entonces ya cada pues ya está, pues venga, fuera, ¿sabes? O sea, ya no tienes miedo a soltarte, ¿no? Entonces ese desde dónde, ¿no? El desde dónde para mí ahora es un desde dónde en el cual estoy tranquilo. Ya miedos pocos y mucha tranquilidad y sobre todo ser yo mismo, ¿no? O sea, yo antes siempre estaba muy pendiente de lo que esperaban los demás de mí, ¿no? De cumplir expectativas. Hostia, si esta gente va a pagar este dinero, hostia, yo tengo que dar este nivel. Y este nivel es de guru, ¿vale? Y yo no soy guru, hostia. ¿No? Y desde ahí no sacas lo mejor de ti. Entonces, cuando conectas y ya estás tranquilo, dices, bueno, ya, vale. O sea, ya está bien. Lo tengo todo, estoy aquí, pues desde ahí siempre el resultado es mejor. Y bueno, pues esto un poco lo que estoy viviendo, cómo lo vivo y el porqué de la FS. Entonces ahora si queréis hacer alguna preguntita, pues es vuestro turno.
Bueno, yo no te conocía, ¿no? Es decir, que nombras a Ramón, pero sabía que ya... Bueno, sí, bueno, ahora sé algo, pero... Sí, me he puesto cara. Me he puesto No, cara. has dicho que tienes una escuela de formación, ¿no? De hecho, creo que Nuria ha dicho que se había formado ahí, ¿no? No. Nos hemos formado en las mismas escuelas. Ah, vale. Sí, Bueno. sí, Tú no sí. tienes una escuela de No, formación. no, Ah, no. de acuerdo. Sí. Tenía. Vale. Sí. No, iba a preguntarte si en esa formación habías como fusionado estas dos, Sí. ¿no? Porque yo tocaba algo de coaching y realmente no tiene nada que ver, ¿no? Lo otro No. pum, galería de preguntas, pum, ¿no? Sí. De No, o cosas. sea, digamos que lo que es coaching y oye, a mí al menos me ha ayudado a ser lo que soy hoy y entonces y esto lo estoy utilizando y lo que es facilitación sistémica es añadir, ¿no? Como la PNL, ¿no? O, bueno, o sea, añades más herramientas para hacer un trabajo más global. Y lo bueno que tiene la FS es que aprendas lo que aprendas, porque hay tantas formaciones, tantas metodologías y tantas herramientas, que yo al menos lo que me pasó es que todo lo que había aprendido lo seguía utilizando igual, pero esto me daba otra dimensión. O sea, lo mismo. Literalmente. Sí, o sea, la misma herramienta, vista desde aquí, se me desplegaba. Bueno, tuve una formación de Barrett, pues los valores de Barrett. Vale, pues entonces hicimos la certificación, se llaman todo, y había el tema que era el de la pirámide, ¿no? Y bueno, pues en Portugal nos pidieron una intervención y entonces el que había sido profesor mío le dije, oye, que es una cosa de dimensión, ayúdame a algo y tal, ¿no? Y entonces cuando teníamos que hacer la dinámica con la gente, entonces dije, nada, o sea, encargamos un plotter así con así tipo Sky, grande, ¿no? La pirámide invertida de Barrett, gigante. Y toda la sala era la pirámide gigante, así en colores, y entonces las personas se situaban en los valores, hacíamos todo ahí encima, todo, y fue bestial. Y entonces el profesor este que estaba allí, en la convención que hicieron anual de Barrett en Sudáfrica, sí. Lo expuso como diciendo, oye, es una buena práctica que esto funciona, en vez de, ¿sabes? O sea, el hecho de moverse. Entonces, esta es la parte que también he podido vivir, de que es igual la metodología que tengas, que dándole la dimensión de la FS, pues es aún más efectiva, ¿no? Yo sí tengo una pregunta. ¿Y cómo consigues el equilibrio entre... porque para mí, o como yo lo tengo entendido, el coaching es mucho más intervencionista, ¿no? Interviene más. Con la FS yo estoy entendiendo que cada vez se interviene menos. Entonces, ¿cómo juegas ese equilibrio de intervengo, no intervengo, desaparezco, estoy...? Yo te diría que el coaching teóricamente y oficialmente no es de intervención, es tú, o sea, el protagonista es el otro y tú a través de preguntas facilitas que el otro llegue a donde quiere llegar. Entonces ahí intervencionista muy poco, ¿vale? Eso sí, hay una serie de herramientas y metodologías, pues que es ABC y haces una serie de cosas y bueno, y tiene a veces un corsé, ¿no? Que dices, esto es lo que toca, de aquí no te pasas ni un pelo, ¿no? Entonces, la FS a mí me ha dado permiso de pasarme ese pelo. Y el siguiente. Pero ojo, pero no olvido mi base, ¿sabes? O sea, que yo estoy facilitando que el otro sea protagonista y que el otro llegue donde quiera llegar. Lo que pasa es que me estoy atreviendo a que las dimensiones de lo que estamos haciendo tenga otra forma, porque si habláramos de mentorización, ahí sí que se le dice lo que ha de hacer. Que también, yo también hago, a veces me piden y también hago, pero eso es otra historia, ¿vale? Entonces, yo te diría que aquí el hecho de que a través de las herramientas de FS se llegue a poder hacer un plan estratégico, o sea, ¿sabes? O sea, puedes llegar a esto, pero siempre el otro es el protagonista. Yo ahí, ¿sabes? No he tenido el problema de decir, el tema es, eso también, es cómo calibráis al cliente para hasta dónde llegáis sobre todo el tema más sistémico, ¿sabes? O sea, que esto sí, a veces pues puede haber rechazo cuando la persona dice, ¿qué siento? Yo no tengo que sentir nada, o sea, dame 2 más 2, 4, ¿no? Porque me preguntas, ¿qué siento?
Y tuvimos un ejemplo en otra empresa muy bueno, porque de todo un comité de dirección había uno que no quería ni coaching ni nada de nada. Era nada de nada. O sea, estaba... Al final yo le vendí que sí podíamos tener una conversación. No coaching, una conversación. Entonces tuvimos la conversación y cuando acabé la conversación le dije, ¿quieres que tengamos otra conversación? Y me dijo que sí. Y poco a poco, ¿no? Pues fue entrando, pero muy poco a poco. Y cuando ya hicimos la dinámica grupal, pues ahí estábamos mucha gente. La formación de liderazgo. Sí, mucha gente. Y entonces, bueno, pues había allí pues una circunferencia grande con los grandes radios y todos tenían que pasar, pero sobre todo les invitamos a que sintieran, ¿no? Que sensar, ¿no? Decir, oye, a ver, y que el cuerpo, pues si te dice, o sea, esto o lo otro, ¿no? Decir, aquí estás más cómodo que no, simplemente eso, ¿no? Y entonces yo ya con él llevaba tiempo trabajando esto, ¿no? Conversando y diciéndole que, oye, que tu cuerpo te da señales, escucha, o sea, tiene los ojos, tal, algo, ¿no? O sea, hablando de la intuición, no hablamos de nada más. Y entonces estábamos allá, él y yo, facilitando, tanta gente, y de repente oímos un grito. ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? Algo ha pasado, vamos corriendo, y era él. Y me dice, Ramón, que lo he notado. ¡Qué sensato! Fue tan bueno. Fue tan bueno, tan bueno. Y él estaba, como ese día, se le abrió la cabeza. Exacto, se rompió la estructura. Sí. Es un músculo, a veces tarda en aparecer. Sí, exacto. Bueno, a mí me ha resonado mucho esto que has contado en el proceso como de descubrir la FS y luego con todas las herramientas que tienes ponerlo en el campo, ¿no? Y de decir, bueno, igual me van a echar. Entonces, esa piscina que sabemos que está llena, pero el trampolín, hablo por mí, a veces está, pues sí que lo puedo tirar y a veces está como muy alto, me lo pongo yo muy alto. Y quería saber cómo lo hiciste para ser tan atrevido, o sea, cómo paraste la mente que te decía, cuidado con esta piscina que igual te echan, esto es un proyecto importante, estás con un director general o lo que sea. ¿Cómo gestionaste tu mente para poder lanzarte a la piscina? Pues esto lo tengo muy claro porque fue una sesión que tuve con un ejecutivo, estaba haciendo coaching y de repente mi vista, mis ojos se iban al cuello de la persona. Yo digo, me han enseñado que coaching se hace mirando los ojos, yo no puedo mirar al cuello. Y yo me ponía a mirar los ojos, pero no. La vista se me iba al cuello, y digo, pero ¿qué me está pasando? Cada vez más incómodo, porque era muy fuerte, era una intención muy fuerte. Y dice, ¿pero qué está pasando? Y al final me harté y le dije, ponte de pie. Y se puso de pie, le dije, vamos a hacer un escaneo desde los pies, ¿no? ¿Cómo sienten los pies? ¿Cómo tal? Así, tal. Y las rodillas, poco a poco, pues, iba diciendo cómo estaba, cómo tal, cual, y llegamos al cuello, y un dolor, y una molestia, y estaba así, pero ¿qué es esto? Y tal, y profundizando un poco, ¿qué? Tal, y de ahí empieza a salir el padre. Y salió todo un pastelazo con el padre, que yo claro, no sabía lo que me había pasado, pero yo por dentro diciendo, me estaban saltando todos los fusibles, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Y yo ese día fue el día en el que me di cuenta de, hostias, es que lo que tenemos dentro ha de salir. Y entonces, claro, como me atreví a ponerlo de pie, estábamos en un despacho, y hacer un escaneo, y aquí fue bien, pues entonces la siguiente vez voy a probar otra vez. Y voy a probar, y poco a poco prueba-error, ¿no? Ir probando a ver qué tal, y cada vez ha salido más, y también confiar en que esa persona, pues, a ese nivel, claro, yo no le dije, me ha venido una iluminación, y sé que algo pasa con tu cuello, y ahora vamos a centrar la sesión en el cuello, ¿no? Porque, o sea, hice todo un montaje para llegar al cuello, ¿no? Entonces, bueno, pero a mí me ayudó mucho esto, o sea, fue señales del cuerpo que te dicen, oye, que hay más. Mucho más y que para mí esto me da confusión y en cambio el cuerpo me da certeza. Lo que me pide el cuerpo, eso no hay grises, es blanco o es negro. Entonces, y en las constelaciones primeras que hacía con Boogie, hablaba de los dos tipos de figurantes, ¿no? Hay el figurante napolitano,
y hay el figurante nórdico, ¿vale? Y yo soy nórdico, y vengo más de la... Entonces yo, pues en plan, salgo allá, para adelante, para atrás, eso sí lo tengo ya muy claro, pero un poco de movimiento, digo algo, pero tienes otras personas, que aquí en el grupo hay alguna, que sale y ya monta ya o sea, está notando ya palabras, movimientos que le salen. Yo no. O sea, entonces, claro, a mí, que yo soy más nórdico, que me saliera esto, ¿no? Es cuando te sorprende, ¿no? Cuando dices, hostia, aquí hay. Y esto también me ayudó a atreverme. Cada vez y ahora ya... O sea, Es un aprendizaje de confianza en ti mismo, sí, en tu intuición. sí, exacto. Y entender que esto, hubo un profesor, tuve la suerte de estar con John Grinder, de la PNL, ¿no? O sea, que junto con Brandel, pues iniciaron la PNL. Y entonces él explicaba que todos nosotros somos grandes antenas, ¿no? Gigantes, ¿no? Y que entonces, pues que estamos recibiendo, si yo hablo contigo, estoy recibiendo todos tus archivos y tú los míos, todos. Pero solo nos vamos a acordar... ¿no? ¿Qué? Como el airdrop. Sí, algo así, exacto. Pero solo nos vamos a acordar de lo cognitivo, de lo que hemos hablado, ¿sabes? Entonces, esto, digamos, como el móvil, ¿no? El móvil, recibimos aquí muchos megas, ¿no? Y el cuerpo humano puede recibir, pero millones más de veces que el móvil. Tenemos una capacidad de recibir información brutal. Imagínate si cada persona, aquí estamos haciendo los archivos de todos vosotros, o sea, entonces esos archivos, ¿a dónde van? Al inconsciente. Y el inconsciente, que es como nuestro disco duro. Y entonces eso es la sabiduría que todos tenemos de toda nuestra vida, de todo lo que hemos sumado de experiencias de recibir en la antena toda la información. Pero la única forma que tiene este disco duro de conectarse, de comunicarse contigo, es el cuerpo, nuevamente. Entonces, si tú vas aprendiendo a escuchar el cuerpo, te va dando esa sabiduría que todos tenemos. Y esto te da certeza. ¿Y se aprende a pasar de Suecia a Nápoles o...? No, yo sigo siendo nórdico. Lo que pasa es que poco a poco noto más, ¿sabes? O sea, que es aprender a escuchar el cuerpo. O sea, el cuerpo, Bert Hellinger decía, ¿no? Que en el momento que nacemos, ¿no? El cuerpo está diseñado para moverse, para movimiento. Entonces, si tú simplemente pones atención a qué micromovimientos estás teniendo dentro del cuerpo, ya estás notando que hay algo que tú no controlas y que el cuerpo se está moviendo. Entonces Porque antes le preguntaba a Google lo mismo, ¿no? A mí yo soy muy cuadriculado mental y llevo años diciendo mi trabajo es bajar al cuerpo, ¿no? Ser capaz. Exacto. Pero a día de hoy solo soy capaz de moverme como un alemán bailando, ¿no? Sí, de sí, un lado para otro, pero no me da para mucho Pues, más. es una cuestión de práctica. O sea, es eso, es dedicar algo de tiempo en escucharse, ¿no? O sea, si cerrar los ojos va bien, el tema de notar. Y es verdad, Grinder lo hacía, porque Grinder nos enseñó el nuevo código y allí nos demostró cómo a través del cuerpo podías como ser médico de ti mismo. ¿Sabes? Irte preguntando qué estoy pasando con mi riñón, qué es lo que me va a ir bien para mi riñón, y a todo nos hacía hacer una señal del sí y del no, del cuerpo interna, ¿no? Y jugar con todo eso. O sea, es cuestión de meterse y practicar. No te quería responder de mañana porque confiaba en que si venía Ramón te iba a ir a pelo para ti, desde tu mismo lugar. Lo mío a veces parece más fácil. Sí, claro. Tengo un amigo que conocemos, Jordi Pallares, que él siempre me dice, eres mental. Porque en la cara ya lo tengo, ya se me ve. Pero es cierto que yo también he visto un mogollón tu progresión de al principio, incluso en las constelaciones o tal, que era eso, era en plan, me voy para adelante, me voy para atrás, o sea, no había mucha más información. Y lo que se ha ido desarrollando, que han ido apareciendo emociones, de repente ya cosas como mucho más concretas, y esa base de ir, yo creo que sobre todo cuando confiamos, porque cuando tenemos la duda de si eso no es cuando lo paramos. Cuanto más confiamos que aunque sea sutil, hay algo de verdad en eso, es cuando le damos permiso como para que se vaya, yo creo que abriendo, ¿no? Y yo creo que Ramón es que desde el primer momento lo vio tan claro que confió plenamente. Entonces, aunque él era consciente que no tenía
esa supercapacidad de percibir, pero sí veía que lo poco que percibía tenía razón y que después todo lo que veía era como, esto funciona. Entonces hay algo ahí de ir como aceptando, ¿no? De que quizás tu superpoder es otro, que a lo mejor es más el orden, es más la capacidad de tal, pero que la de percibir poquito a poquito se va desarrollando. Y que también, esto también lo decía con el tema de nórdico o napolitano, ¿no? La información para mí como constelador es la misma. O sea, a mí la información es la misma que alguien más nórdico sencillamente apriete la mano y ponga cara de tal, a otro que de repente hace wow, siento una rabia terrible. La información es la misma. Es la misma. Entonces no valoremos más una información porque parezca más espectacular o más llamativa o más intensa que otra. Sencillamente la manera que se manifiesta a través de las personas depende mucho de su intensidad, de su manera de percibir, de lo que le toca también eso, de lo que le resuena a veces esa misma historia, ¿no? John Grinder llama, o sea, cuando tú conectas con tu interior, ¿no? Cuando logras la conexión con tu inconsciente, ¿no? Con el disco duro, le llama estado de conciencia de alto rendimiento. O sea, estado de conciencia de alto rendimiento. Sí, sí. Que también se tiene cuando te levantas por la mañana, porque en la fase REM, o sea, cuando las pupilas se mueven, ¿no? Es cuando los dos cerebros se equilibran. Y entonces, en ese momento, tenemos un estado de conciencia de alto rendimiento. Eso que dice, consúltalo con la almohada, ¿no? Es esto. Tiene una explicación. Yo una vez, o sea, tengo un poco la percepción de que parte de esta seguridad que vas cogiendo es porque, de algún modo, muchas veces siempre estamos como muy en alerta y tengo la sensación de que si bajamos la guardia, estamos en un entorno de ganas más esa confianza, ¿no? Cuando estás más en formato coaching, estás ahí, tienes que cumplir esa hora, esos tempos, esos ritmos. Entonces, de pronto, si relajas eso, bajas la guardia y estás en más confianza con el grupo, con el campo, contigo mismo, creo que todo es mucho más fácil. Que a veces nos exigimos mucho y es simplemente bajar el tono. Me da eso, cuando os veo, os escucho, me da mucho eso. Sí, yo lo empecé, claro, yo nunca hice coaching como tal, pero la propia facilitación, lo que hablábamos por la mañana, el tema de, y en el coaching yo creo que es igual, tú en el coaching tienes que entender la historia del cliente. Y solo entender la historia del cliente ya requiere un esfuerzo. A veces desde FS vais viendo que realmente yo tengo que a veces sentir lo que siente el cliente. Y aunque no entienda toda la historia, me cuento una historia tremenda, hay algo que brilla y me quedo con eso. Y el no tener que entender toda la historia, eso ya me ahorra un esfuerzo, ¿no? Y después, tanto coaching como trabajo de procesos, como otras herramientas, lo que tienes son preguntas que te van ayudando a avanzar en el proceso. Esas preguntas al final, tú metes un poquito de presión. Entonces, a medida que vas soltando y que vas viendo que la pregunta a veces, en vez de hacerla, ya parece que la información emerge desde el propio cliente, de repente aún puedes intervenir menos, ¿no? Pero de alguna forma el cambio es sobre todo los tiempos y el que tú estés conectado con eso que está ocurriendo. Cuando lo haces desde paso 1, paso 2, paso 3, lo que estás haciendo todo el rato es empujar. Cuando eres consciente de lo que está pasando, puedes hacer la pregunta y en vez de la respuesta en 1 minuto, a lo mejor le das 10, porque de repente hay espacio para que emerjan cosas y eso al final es la clave, ¿no? Cuanto más espacio, más cosas desde más profundo pueden llegar y más cosas que ni siquiera habíamos pensado. Cuanto más claro tengo el camino, más concreto es. Por eso también si voy a trabajar como un CEO, a veces tengo que marcar el camino, porque es como, oye, es que vengo a hablar contigo de, no sé, la siguiente reunión con tu equipo directivo. Pues es que a lo mejor tenemos que, no quiero que se me vaya, porque... 3 horas. Claro, no es momento de hablar de tu abuelo hoy. Es claro. Y eso también está bien, a veces que tengamos en cuenta dónde estamos y cuáles son los límites de ese trabajo, ¿no? Pero la ventaja es que a veces cuando podemos abrir y cuando el cliente se puede permitir abrir, a donde podemos llegar ni siquiera lo podemos imaginar antes de... Para mí eso es cuando hablamos de lo mágico, ¿no? De que llegas a sitios que ni siquiera te habías podido imaginar, que es lo que ya estáis empezando a ver vosotros también con vuestros propios clientes, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
A mí lo que más me resuena, y que a veces, y lo puse cuando hicimos el ejercicio de que faltaría hace 2 sesiones, ¿no? Es yo que me sentía la falta de presencia, digamos, por desconocimiento. Yo soy el más ignorante de aquí, con lo cual, por eso. Perdona, ese título tengo yo. Yo soy el segundo. Pues facilitaremos después un proceso. Pero esta de golpe confianza a la que aprendemos o nos reconocemos o, digamos, trabajamos el músculo de golpe, ganas una confianza que dices, no pasa nada, tira, y sale. O sea, que de la tensión inicial o desde el desconocimiento al solo entrenarlo unas cuantas veces, bueno, ahora ya son unas cuantas, pero sientes una confianza tan bestia que dices, ostras, pues esto nos puede llevar muy lejos con los equipos con los que estamos. Y pierdes el miedo, bueno, aquella falta de presencia que yo decía a veces, ¿no? Que era tensión, ¿eh? Y cuando os escucho a los dos, aún lo conecto más. Digo, será por aquí, ¿no? Sí, yo este camino ha sido un camino en el cual es como un viaje para darte cuenta de que siendo tú mismo todo es más fácil, ¿sabes? O sea, y que es un viaje difícil, ¿eh? O sea, porque nos han enseñado desde pequeñitos a ser lo que los demás esperan que seamos, pero ¿y yo? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Y cómo quiero estar? ¿Y cuál es mi sueño? Y cuando te vas quitando los años, también facilita esto, ¿eh? También. O sea, vas cumpliendo años y dices, oye, ya para lo que me queda en el convento. y qué bien que se está cuando los miedos los sueltas. Es que es una maravilla. Y dices, hostia, pues podríamos soltarlos antes. Yo siempre, al final de estas formaciones, como todavía no me he ganado la vida con esto, muchas veces todas estas formaciones siempre me han interesado mucho para crecer yo y también para ejercer de madre, ¿no? Para criar a mis hijos. Y siempre se me presenta la duda de si yo puedo ayudar a mis hijos desde ahí, porque estoy demasiado involucrado, ¿no? Bueno, totalmente involucrado. Y siempre tengo como esta duda, ¿no? De qué parte puede ser una intuición sana o saludable o certera, o qué parte es como, bueno, todo eso que ya proyectamos de manera inconsciente en ellos, ¿no? Y siempre tengo como esta duda de si, bueno, al final sí que estoy muy convencida de que mi propio crecimiento va a ayudar en su crecimiento personal, ¿no? Con lo cual seguro que suma, ¿no? Pero no sé si he de jugar a mamá coach, ¿sabes? O mamá facilitadora, ¿sí quiero decir? Eso a veces es un poco peligroso. Sobre todo, como más peligroso, pero ya como parejas, por ejemplo, súper peligroso. Pareja coach, lo hemos visto un montón de veces, ¿no? Parejas de alguien va al curso de coaching, vuelve y entonces se intenta convertir en coach de su pareja, se termina separando porque esto, oye tío, tú eres mi pareja, deja de ser mi terapeuta, ¿no? Y esto es muy habitual. ¿Por qué? Porque nos toma el rol. Y a veces el rol nos toma tanto que nos cuesta dejarlo ahí fuera y centrarnos en la relación y en el vínculo y en que somos iguales. El problema de cuando tú crees, te toma un rol de estos, el problema es que inconscientemente tú te estás empezando a ver superior a la otra persona. E inconscientemente la otra persona ya se empieza a sentir inferior a ti. Y cuando empieza ese desequilibrio en una pareja, claro, en una familia obviamente tú siempre vas a ser más grande que tu hijo, por lo tanto cualquier cosa que aportes va a estar bien, pero siempre desde esa mirada que tú eres madre y tienes que también estar en el rol de madre, ¿no? Que las herramientas de facilitación, de coaching o de lo que sea, son herramientas que te pueden ayudar, obviamente, que te dan miradas distintas, que pues hoy la herramienta que hemos hecho, ¿no? El sistema familiar, de repente darte cuenta y decir, yo soy un círculo más en esto, mis hijos son otro círculo, calma. Que igual no es todo tan culpa mía. Claro, que no es tan culpa mía, a lo mejor como yo pensaba, yo voy a hacer lo que pueda, pero bueno, dentro de lo que cabe, ¿sabes? Y desde ahí a mí sí que me ayuda mucho. Me ayuda y creo que lo que más cambia en FS, o sea, al final, por eso siempre hablamos del desde dónde, ¿no? Como el centro, porque lo que veo es que mucha gente que se prepara con otras herramientas, lo que le falta es después la confianza
para poder ejercerlo. Porque nos surge el síndrome del impostor, el no me he formado lo suficiente, el no soy suficiente, el tal, y todo eso al final nos termina limitando. A medida que vas confiando en eso, en que tú eres la herramienta, en que tú cuanto menos hagas, más aparecen cosas, y vas confiando en ti, en el cliente, en el campo, en tal, ahí es donde empieza a cambiar todo. Porque realmente lo que suele faltarnos es confianza. Y lo que tú decías, que lo que la vida te pone delante es algo que puedes afrontar. Claro. Si no, no te lo pondría delante, ¿no? Y esto es cierto. Yo lo he podido comprobar y he visto que es así, entonces ya me da tranquilidad. Y referente a esto que decías de madre, ¿no? O sea, claro, ahí no estás siendo neutral. Eres madre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí diría que algo que ayuda mucho es el tema de observarse a sí mismo, ¿no? O sea, practicar eso de la camarita de observarnos y vernos, ¿no? Decir, a ver, ahora Ramón, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está Ramón? Porque si yo estoy alterado, estoy estresado, estoy tal, mejor que me calle. O sea, esa conversación va a ser negativa, ¿no? Yo comento el concepto de tenemos que dejar la mochila fuera para entrar en las conversaciones limpios y curiosos, y si yo me siento que estoy tranquilo, curioso y bien, esa conversación va a ir bien. Si yo entro ya con la mochila y con juicios y con la historia que he tenido, o que ese día ya estoy mal y tal, o sea, ahí ya hay un cortocircuito entre la intuición, entre lo que es el disco duro y la sabiduría, con toda la mochila que te está haciendo aquí un cortocircuito bestial. Bueno, es el deseo de otra Sí, vez, ¿no? sí. Por cierto, es que me acabo de acordar ahora, el año pasado, una alumna, y además creo que fue en este módulo, no sé si fue en este o el de conflicto, no recuerdo. El viernes también era de 3 días, y el viernes por la tarde, es entre viernes y sábado, entre sábado y domingo, no recuerdo. Bueno, ella llega a su casa y por la noche su hijo llega a las 6 de la mañana, tocando a timbres de distintos sitios del edificio, ¿vale? Y unos vecinos le ayudan a subirlo y dejárselo en casa totalmente sobrio. Okay. Y entonces ella llega al día siguiente a la formación en plan, joder, ayer por la noche, ¿sabes? Pasó esto, ¿no? No recuerdo muy bien si lo vio en alguna sesión individual, no recuerdo muy bien. La cuestión es que ese mismo día, con su hijo, le puso 3 sillas. Una silla para cómo se sentía él, una silla para cómo se sentían los vecinos y una silla para cómo se sentía ella como madre o algo así. Y le dijo que se sentara. Ella lo hizo en plan, me va a mandar a la mierda. Pues el chaval se sentó en cada sitio. Y es que en vino nos lo contó y yo dije, por favor, recuerda esto para escribirlo en el libro. Porque era como el chaval cuando se sentó en la del vecino, ¿sabes? Le daba vergüenza. Le daba tal. Y cuando se sentaba en la de la madre era como, claro, es que ahora no me quieres, es que... O sea, entraba en todo esto, que son esos miedos, que ese es el gran problema de cuando ocurren estas cosas. Que de repente el niño empieza a tomar como que yo soy culpable, yo no tal, entonces empieza a dejar. Pero ahí fue capaz de compartirlo. Bueno, ella llegó aquí alucinada, porque todos aplaudiendo en clase, en plan, porque justamente esto, estamos hablando de los límites, oye, tú como madre, pero lo hizo, le vino, lo hizo y el niño entró. Wow, increíble, en ese sentido muy interesante, ¿no? O sea, cuando os venga a hacerlo, probadlo. Es que a mí me pasa que mi hermano, como ahora lo he hecho con todos mis amigos, me dijo, escucha, que yo también quiero. Y dice, bueno, pero tú eres mi hermano. Digo, yo no sé en ese caso, pero ¿qué tal? Es que realmente, digo, bueno, si quieres lo probamos, pero claro, yo no sé cómo va a ir, ¿sabes? Porque hay una cosa, bueno, mis amigos lo siento como hermanos también, por eso dije, bueno, como eres también un poco así, digo, no puedo. Pero me pasaba esto, que pensaba, hostia, es que el vínculo ya es como, que ya me entra en dudas, ¿no? Supongo que eso es probar a ver si hay el respeto. Y también que no podemos evitar que todo esto que aprendemos lo vamos integrando y ya nosotros somos eso. O sea, estamos aprendiendo a hablar de una forma, a comunicarnos de una forma, a estar de una forma, ¿no? Entonces, el hecho, ¿qué es coaching o qué es FS o qué es hablar, comunicarnos, ¿no? Y por eso a mí lo que me ha ido bien es dejar la mochila fuera. Entonces, siempre que la dejo es igual con quien esté. En coaching, por ejemplo, el tema de hacer coach al jefe y al que está debajo del jefe está prohibidísimo. Yo tengo bastantes proyectos en los cuales estoy con los 2 y a veces 3 niveles, o lo junto todos, además. Y bueno, pues, o sea, me está yendo bien, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque yo pienso que lo que hago es, me quito la mochila fuera y tengo, eso sí, unos límites que no voy a traspasar, ¿no? O sea, de confidencialidad, de respeto, de tal, y siempre es
pidiendo permiso. Oye, ahora vamos a hacer esto, o voy a hablar esto con el otro. Sí, vale, ¿sabes? O sea, pero que esto que dices, ¿no? El tema de decir, yo pienso que podemos estar con quien sea, ¿no? Pero teniendo en cuenta eso. Yo pensaba que lo de te honro, ¿no? Hacer como un poco primero de Yo mi experiencia por lo menos es que cuanto más cercano es la persona, a ti te va a venir menos información, a ti. Pero a él le puede venir dentro de la sesión, pero a ti te va a venir menos. Entonces lo único que no tengas tu expectativa, y depende también el tema, si tu hermana quiere hablar del tema de trabajo, sin ningún problema. Sí, pero obviamente, eso. claro, pero imagínate que dicen, no, es que yo con papá, tú no vas a poder gestionar una sesión de él hablando de tu padre, pues ahí es donde se bloquea todo, ¿no? Pero en otras cosas, a mí mi experiencia, por lo menos con mis sobrinos o con tal, es que no me viene nada. Pero ellos pueden construir, pueden hacer cosas. Mi sobrino viene a un curso mío de herramientas cuando lo hacía en Vigo, tal. Lo hizo, lo disfrutó igual, pero yo cuando él me cuenta cosas, a mí no me viene nada. En cambio tú me cuentas algo y yo veo imágenes, veo... Mi sobrino me cuenta algo y lo veo y digo, qué bien. Es que qué listo es el campo, una manera de protegerse, ¿no? Porque es que si no, seríamos ahí el tío Peñazo, en plan, veo... Mira, sin ver nada, está en el Pero es MIT. que la antena que tiene... Pues lo han fichado en el MIT, o sea que mira qué bien que no he visto nada. La antena que tiene Buggy es La veo bestial, bien. ¿eh? Esto también fue lo primero que me sorprendió. Un día lo llevaba al aeropuerto y entonces me suena el teléfono, miro y cuelgo la llamada. Y entonces le digo, no, es tal, no sé, Josep, que puede llamarlo después. Y yo estaba hablando con él y digo, pues ya hablaré después. Y dice, Josep, me empieza a hablar de Josep. No sé cómo se lo conociera. Y un amigo mío que no lo había visto nunca y nada más ha visto el nombre de Josep, ya conectó, ¡pam! Y ya empezó. Y yo iba en el coche y no me lo creía, digo esto. Es un bicho currado. O sea que el tema de la canalización, ¿no? El tema de la intuición y de conectar con la información, pues es algo que tenemos todos. O sea, es que nada más que, claro, que hay personas que tenemos... Cuando hablamos de lo que me viene, tiene que ver con eso. Y eso, Buggy, a veces no tantas cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? Me protejo un poco, por eso también intento, bueno, protegerme en espacios, no ir a espacios, no sé, hace muchos años que no voy a centros comerciales, incluso intento ir como un poco hacia adentro a veces, ¿no? Porque si no, yo estoy en el aeropuerto, me quedo a alguien y veo, y me quedo, y a veces empiezo a recibir información. Que obviamente nunca voy a saber si es verdad o no, porque no voy a hablar con esa persona, entonces no tiene ningún sentido. Entonces intento como proteger, ¿no? Pero sí. Pero bueno, eso ya me pasaba desde, no fue tanto las constelaciones, me pasaba desde el 2004, desde la experiencia esta que tuve de apertura. Ahí empecé a recibir información. Entonces, bueno, sí, intento como mantener el volumen bajo, no implicarme demasiado a veces en las conversaciones, porque si no todo eso me amplifica el... Es decir... Ponerme en una posición como más pasiva, ¿no? Más de observador, más... sí.